Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Andrada y voy a proseguir a hacer la corrección de la prueba integradora de sexto año. Bueno, para arrancar voy a hablar sobre el artículo 14 bis. Puedo decir que el artículo 14 bis se conformó luego de la Revolución Libertadora y define su esplendor al trabajador. En simples palabras, son aquellos derechos que ponen al trabajador como protagonista. Se divide en tres párrafos donde cada uno compete un tema distinto. La primera parte trata de los derechos del trabajador individualmente. Aquí se trata sobre las condiciones de trabajo, se expone una jornada limitada, uso del descanso y vacaciones pagas, además de retribución justa, el salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y participación, control y colaboración en el área de producción empresarial. En un apartado dicta la participación contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente se considera dos casos de estabilidad, la propia o absoluta y la impropia o relativa. La propia o absoluta corresponde a empleados públicos que no pueden ser despedidos sin ninguna causa. Por ejemplo, no es justificación un despido de un empleado de este tipo si cambia el poder político. Y la impropia o relativa es para los empleados privados, trabajan en empresas pero pagan indemnización. La segunda parte del artículo habla sobre los derechos de los sindicatos. Aquí se consagra aspectos colectivos positivos de la libertad sindical, dicta sobre los gremios y el derecho a huelga. Este último es conocido también como conciliación obligatoria, donde se trata de rendir la situación, pero haciendo acuerdos políticos. Y el tercer párrafo del artículo 14 bis habla sobre la extensión de los derechos a sus familias. Aquí se habla sobre la seguridad social, habla de la obligación que un empleado posee, pensiones y jubilaciones, protección integral de la familia, obra social, compensación económica familiar y acceso a una vivienda digna. Ahora voy a proseguir hablando sobre el principio protectorio, que este se encuentra en el artículo 14 bis, que frente a la duda, el empleado es el que debe ser el más beneficiado. Se manifiestan tres reglas: en indubio pro operario, ante la duda a favor del operario, regla de la aplicación de la norma más favorable y regla de la condición más beneficiosa. Existen otros principios como el principio de irrenunciabilidad, es aquel donde se dictan aquellos derechos que no son obligatorios u optativos, y también habla de que el trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales. El principio de primacía de la realidad habla de la situación de trabajo existente, aquello que no coincida con el correlato real no tendrá validez. Entra en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y dicta que no se necesita tener contrato firmado para decir que fuiste empleado de alguna empresa o sector. Se puede demostrar con registro de lo trabajado, fotos, recibo de cobros, testigos, entre otros. La justicia puede considerar a ese trabajador con todos los derechos y las obligaciones que el empleador ha debido cubrir con él. El principio de buena fe, que es aquel que consiste en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad o la rectitud de una conducta. El principio de razonabilidad es aquel que dicta que la disciplina ejercida hacia el trabajador debe ser ejercida de manera racional y ofrecer una proporción o medición en la toma de decisiones a la hora de faltas del empleador. Y el principio de trato igualitario y no discriminatorio es donde el acto discriminatorio es nulo y no puede suceder. Queda constatado que no te pueden despedir porque tenés una distinta nacionalidad o porque posees alguna discapacidad, entre otras. El orden de importancia que tienen estos principios es que el más importante de todos es el principio protectorio, que es aquel donde el juez, como mencioné anteriormente, en una situación empleador va a beneficiar más al empleado. Estos conceptos se pueden vincular con el fuero laboral porque el primer fuero que tuvo la provincia de Buenos Aires en el 1947 se realizó para cuidar la identidad del trabajador a raíz de la reforma constitucional del artículo 14 bis. Este fuero tuvo por consecuencia la aparición de las leyes del trabajador y en cuanto el ciudadano empieza a tener derechos en el trabajo. De aquí nace el fuero laboral, donde se conoce el principio protectorio.
El puesto de trabajo consta de aquella actividad o actividades concretas que el trabajador desarrolla en la empresa y por las que recibe un determinado sueldo o salario. De allí el trabajador gana conocimientos técnicos y experiencia en el rubro. En la búsqueda de trabajo existen dos maneras de reclutamiento, la externa y la interna. La manera interna puede ser por promoción interna, digamos subir de cargo, por acomodamiento, puedes conocer a alguien en la empresa que te permite ingresar o sos familiar de, y también por concursos, reúnen a muchas personas de un mismo cargo y demuestran sus capacidades para demostrar quién conoce más el rubro y aquel es beneficiado. El reclutamiento de manera externa puede ser por agencias de colocación. Estas son empresas por las cuales trabajas, pero te posicionan en otras. Esto le ahorra a la empresa básicamente cuestiones de realizar entrevistas, hacer test, entre otras. También puede ser por LinkedIn, mayor red social por excelencia para buscar trabajo, por bolsas de trabajo, trabajas en pasantías que realizan facultades o municipios y también por avisos colocados en las calles como lo pueden ser carteles, volantes, entre otros. Si yo deseara reclutar para empresas del sector de comunicación, podría hacer pasantías en empresas de medios de comunicación, por ejemplo, TN Noticias, C5N, entre otras. Luego, hablando de la matriz FODA con conceptos relacionados básicamente con Viktor Frankl, Pierre Bourdieu y el concepto de resiliencia, puedo decir de que en amenazas, que son aquellas dificultades y limitaciones externas, no poseo un elevado capital económico, ya que soy de clase media baja. Esto es un impedimento a lo nivel también material porque se requiere de buenas cámaras profesionales para dedicarse al mundo de la producción. Si hablamos de oportunidades, que son aquellas características y habilidades externas, puedo decir que poseo mucho capital cultural material gracias a mis padres en cuestiones de música, fotografía y edición, con lo cual considero que puedo realizar buenos trabajos. Si hablamos de debilidades, que son aquellas dificultades y limitaciones internas, puedo decir que al día de hoy no poseo un buen capital cultural institucionalizado, ya que ningún familiar mío se graduó de algún establecimiento educativo, pero a raíz de esto he desarrollado grandes cualidades como la atención e independencia para lograr por mí misma ciertas actividades. Es puesto que a la hora de conseguir algún empleo son características de notable conocer. Y si hablamos de fortalezas, que son aquellas características y habilidades internas, puedo decir que a lo largo de mi vida he desarrollado resiliencia, con lo cual en el ámbito laboral soy una persona persistente y no me rindo hasta lograr alguna tarea, y si la logro a la perfección, mucho mejor. A continuación muestro un posible currículum proyectado en 5 años como requería la consigna de la prueba, en donde básicamente hablo sobre mis posibles estudios, sobre el idioma, sobre la posible experiencia laboral y básicamente también información sobre mí que tiene que ser lo más acotada y lo más explayada posible para que cuando cuando se realicen los filtros de currículum en, en su querer quede mi currículum. Luego de traspasar el filtro de currículum y se realiza la entrevista de aproximación donde se tiene en cuenta la puntualidad y se realizan para conocer al candidato en cuestión y ver la veracidad de su currículum. Luego de eso la persona tiene que traspasar test psicológicos y evaluaciones técnicas. Los test psicológicos pueden ser proyectivos, que son aquellos que buscan demostrar la personalidad del candidato. Por ejemplo, el test de manchas de Roger, que mirando y tratando de adivinar qué son las manchas, expone las inseguridades, los gustos, entre otros, de cada persona. Y luego están los test de inteligencia, que son aquellos que apuntan a medir la inteligencia psicológica. Dan el coeficiente intelectual de cada uno, por ejemplo, la capacidad para medir situaciones dentro de lo físico y mental, su capacidad para liderar un grupo, entre otras. Luego están las evaluaciones técnicas, donde se le ofrece una actividad al candidato y éste la tiene que realizar lo mejor posible, ya que de esta manera van a medir y controlar cómo se desenvuelve la persona en el área correspondida. Estas actividades se realizan en muchas empresas y tienen como función conocer a fondo al candidato, y si es capaz de sobrellevar todas estas etapas, posiblemente sea un buen candidato para el puesto de trabajo en cuestión. Luego hablamos, por último,
de las enfermedades inculpables, que esta es aquella que se genera fuera del ámbito laboral sobre un trabajador y que no tiene relación alguna con el trabajo en cuestión a realizar. Por ejemplo, una enfermedad viral, resfrío, entre otras. Estas enfermedades sí son judiciales porque la ley de contratos de trabajo obliga al empleador a dirigir la remuneración adecuada al empleado. Por ejemplo, un trabajador no pudo asistir a su trabajo por una semana entera a causa de una gripe. El empleador en esta situación está obligado a pagarle aquellos días que no asistió a causa de su estado de salud. Lo que puede resultar polémico sobre este tema es que el empleador debe pagarle al empleado sin que éste haya hecho alguna actividad para la empresa, que podemos estar hablando de unos días o hasta unas semanas. Resulta polémico el hecho de que no haya realizado ganancias para esta, pero de igual manera el empleador debe pagar la remuneración correspondida porque es su deber, y si no la realiza, el empleado puede hacer uso de la ley.